Miquel es actualmente director de innovación para los mercados de España, Portugal, Grecia e Israel de IBM, o en IBM, como ponéis aquí. Eres informático. Esto es novedad aquí. Eres informático y ha puesto unos comentarios en la información que nos han mandado muy interesante. Leeré la palabra, porque la frase que has puesto, la oración que has puesto, porque la has entrecomillado y entiendo que quieres que se diga, ¿no? La clave para diseñar soluciones es reformular el problema, y su conferencia se titula Computadores cuánticos reales al alcance de la mano. Right. Cuando quieras. Muchas gracias. A ti. Esto es para mí, ¿verdad? Oh, perdón, aquí. Buenos días. Evidentemente soy informático y, bueno, ¿no? Algún defecto había que tener, habida, ¿no? Un poco la audiencia y la sala y los temas que se han tratado. Yo creo que esto de la computación cuántica ya está siendo un término absolutamente manido. Estamos generando un hype o un humo al respecto de la computación cuántica de la misma dimensión, si no más. Pero bueno, la historia nos ha dicho que tenemos que ir empezando, ¿no? Desde el principio, ir dando pasitos y, como siempre, intentar sacar lo que verdaderamente contribuye de lo que no contribuye, ¿no? Con lo cual me gustaría en este ratito daros una perspectiva de qué estamos haciendo desde IBM en computación cuántica, para que también, y lo suelo decir siempre, esto provoque un poco el ojo crítico, ¿no? Yo creo que los que nos subimos aquí a veces a contar cosas, parece que esto es la verdad absoluta, nada más lejos de la realidad. Sí que es cierto que ahora tenemos una realidad concreta, pero que, repito, provoque reflexión y provoque reflexión sobre todo crítica. Nosotros arrancamos con la computación cuántica hace ya casi 2 décadas. En el 2016 pusimos nuestro primer ordenador cuántico de 5 qubits allí en el cloud para que se pudieran hacer cosas, con lo cual tenemos al menos ya una pequeña historia de lecciones aprendidas, que son las que vamos intentando, ¿no?, capear con el tiempo. Lo primero de todo, y la ponencia anterior lo ha enfatizado, cosa que me gusta, tenemos grandes problemas a resolver, tenemos mucha capacidad computacional que lleva décadas, y entonces aquí el truco, el arte es, o lo haces mejor que lo hacemos actualmente, o entonces no aporta demasiado. La cuestión es definir eso de mejor, ¿no? Y que sea más eficiente, que consuma menos recursos, etcétera. Pero ese es el espíritu de por qué nos metemos, ¿no?, en este nuevo frente que es la computación cuántica. Seguramente quede glamuroso, quede un poco altruista, pero en cualquier caso, al menos nosotros desde IBM Research, estamos tratando de abordar problemas de estas dimensiones. Porque para abordar problemas de otras dimensiones, repito, ya tenemos soluciones. Y además son soluciones que las conocemos, que sabemos dónde fallan, dónde aciertan y cómo podemos afinarlas. Pero plantear cosas como queremos seguir creando alimentos solo para todo el mundo y queremos crearlos cada vez más rápido y entonces tiramos de fertilizantes, ¿no?, ahí a saco, y consumimos agua como si no hubiera un mañana. Esto ya se está llevando aproximadamente el 2% de los recursos acuíferos mundiales. Y evidentemente seguimos siendo más y cada vez necesitamos comer más, con lo cual este tipo de cosas pues no es sencillo plantearse componentes químicos que mejoren cómo fijamos el nitrógeno a ciertos elementos, etc. El CO2, esto es viejo conocido. Hablamos además de que hay que capturarlo, etc. El problema ya no es capturarlo, el problema es emitimos todo lo que tenemos que emitir. La cuestión ahora es qué hacemos con todo el CO2 que capturamos. Intentamos hacer algo de economía circular, intentamos generar algún nuevo sintético, plástico, etcétera, que nos permita trabajar en esto. Vuelven a ser problemas también complicados o intratables. El mundo financiero. Siempre ponemos aquí al mundo financiero como si fuera un poco el demonio de la historia, pero bueno, el mundo financiero tiene una serie de impactos en sociedad que es necesario tratar con cuestiones de optimización, etcétera, porque si no, pues evidentemente nos dan problemas como hemos vivido, ¿no? Y qué hablar de la parte de creación de nuevos fármacos. Hemos vivido una pandemia donde de repente se han desarrollado con una celeridad tremenda nuevos vacunas, componentes, etcétera, pero queda mucho territorio, ¿no?, y mucho camino por poder hacer ahí cosas. Con lo cual, la cuestión es que tenemos ordenadores y superordenadores clásicos, muchos. En España tenemos una red de 14 superordenadores
de supercomputación, con lo cual no es suficiente esto. Pues repito, para ciertas cosas son más que suficientes, pero para otras todavía no lo son y tenemos que ir haciendo aproximaciones. Entonces la cuestión es, una vez más, ¿qué queremos resolver? Lo que ya hacemos hoy clásicamente y que además lo hacemos muy bien, podemos intentar mejorar, pero hay otra serie de problemas que no resolvemos y que creemos que con computación cuántica vamos a ser capaces de abordar. Y digo que creemos que vamos a ser capaces de abordar porque aunque ya estamos dando pasos, todavía hay cosas, ¿no?, que se acaban resistiendo, pero bueno, nos van planteando cosas curiosas. Por cierto, está empezando a haber una conversación muy interesante y es que tratando de pensar en algoritmos cuánticos, estamos intuyendo, infiriendo cómo mejorar algoritmos clásicos una vez hemos hecho el estudio en los cuánticos, con lo cual alguna contribución parece que ya vamos teniendo. No me voy a poner muy techie hablando de los bits, los qubits, pero sí por lo menos daros una pincelada de dónde va esto, porque las últimas décadas hemos aceptado perfectamente que la computación se basa en ceros y unos. Además, incluso aceptábamos lo de que si había corriente o entre 0 y 3 voltios, alguna lógica asumía que eso era un 0, y si había más de 3 voltios hasta 5 aproximadamente, asumíamos que era un 1, y luego había toda una serie de cosas y de máquinas que eran capaces de almacenar ceros y unos, hacer sumas, restas, en fin, hasta el estado actual que hemos llegado, donde hacemos un montón de cosas. Si recordáis, los que, como yo ya tengáis canas, hubo otros sistemas que no eran solo el binario, el octal, el hexadecimal, pero nos costaba. Y entonces decidimos que con dos cositas éramos capaces de empezar a representar información a unos niveles, ¿no?, de muchísimas dimensiones. Pero bueno, efectivamente el futuro no son solo ceros y unos. Esta era la situación que teníamos con el mundo clásico, un 0 y un 1, como he comentado, al que le hacíamos una serie de cosas con circuitos y los transformábamos. El 0 más el 0 daba un 0, el 1 con el 1 daba un 1, no siempre, el 0 multiplicado por el 1 daba un 0, etc. De tal manera que nos hemos acostumbrado a tener algo que guarda la información y algo que la maneja o la cambia y la procesa. Esto no ha cambiado en la computación cuántica. Seguimos teniendo una unidad de información, que es el qubit, y por el otro lado tenemos una serie de circuitos que con otros grafismos y otras letras hacen cosas con los qubits. Y aquí me paro un momento para también intentar daros una idea de esto del qubit y por qué de repente aquí aparece como una esfera, etc. Estamos hablando de un estado de la naturaleza subatómica. Y cuando ya digo subatómica es porque los humanos ahí llegamos con muchas dificultades. Mientras que cuando lo hacíamos con los bits, estábamos en una especie de plataforma macroscópica donde medimos voltajes, etcétera, es decir, mucho más trabajados por la ingeniería y a nivel sociedad. En el caso de los qubits, trabajando, por ejemplo, en superconductores, hay diferentes tecnologías, fotones, iones atrapados, superconductores. Nosotros trabajamos en superconductores. La explicación, dejadme decirlo así, inicialmente entendible, es la idea de que estas partículas son muy, 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 muy pequeñas y las leyes clásicas que conocemos de la masa, la velocidad y el tiempo les afectan de otra manera. De hecho, es la física cuántica. Y la física cuántica tendrá, vamos camino quizás de un siglo, teóricamente. La idea fundamental es que estas partículas son muy pequeñas, se mueven a unas velocidades que son muy complicadas, y entonces lo que hacemos es intentamos enfriar estas partículas para que vayan más despacio, hasta un punto en el que, casi cercano al cero absoluto, somos capaces de intuir hacia dónde van. Y el hacia dónde van, esta es la explicación de por qué utilicemos esta notación, es un vector. Entonces, una partícula va de un sentido al otro. Y cuando queremos saber si era un 0 o un 1, colocamos algo en medio y dependiendo de por dónde choque, entendemos que si el 0 estaba arriba y el 1 abajo, si choca por arriba esto es un 0 y si choca por abajo, si choca por arriba es un 1 y si choca por abajo es un 0. Suena bastante poco científico y más artesanal, pero este es el estado del arte que tenemos. Y además de esto, alguien podría decir, pues seguimos teniendo el 0 o el 1, ¿no?, en un momento del tiempo. Hasta aquí
¿Para qué nos montamos toda esta historia? Cosas enfriadas a temperaturas muy complicadas. Bueno, la idea es que en la mecánica o en la física cuántica se produce una serie de características que hacen que esto aporte algo distinto. Repito que con los bits le damos corriente y es un 1, le quitamos la corriente y es un 0, en el mismo instante de tiempo. Sin embargo, aquí hay una propiedad que se llama la superposición, donde en un momento determinado, asumiendo que las leyes del tiempo y la física funcionan de diferente manera, podemos determinar probabilísticamente que este vector puede no estar arriba y abajo, sino que está en este ecuador. Es decir, a la vez, repito, a la vez, en el mismo estado de tiempo, puede representar un valor 0 y un valor 1, con una probabilidad del 50% a cada estado, es decir, con un cierto determinismo. Y esto lo que nos permite entonces es pensar que donde antes yo tenía un espacio para guardar un 0 o guardar un 1, ahora puedo guardar los dos valores a la vez. Si coloco 2 bits, tendré o un 00, un 01, un 10 o un 11, pero solo una combinación en cada momento del tiempo. Si coloco 2 qubits, en el mismo instante de tiempo puedo tener 4 combinaciones. Si coloco 3 qubits, en el mismo instante de tiempo tengo 8 combinaciones, con lo cual vemos una trayectoria exponencial en la cantidad de información que podemos guardar. En resumen, la computación cuántica es un nuevo paradigma de procesar información, que se basa en todas las leyes de la de la física cuántica. Este es el caso en el que tenemos un qubit superpuesto, donde de alguna manera pues, bueno, somos capaces de hacer o de representar que su estado está en este ecuador y, como veis, probabilidades del 50% en cada caso. Hay otras propiedades que también afectan a los qubits y que las utilizamos, y es el hecho de que podemos entrelazar 2 qubits de tal manera que determinísticamente el valor de uno está correlado con el valor de otro. Y esto es algo que antes con los bits tendríamos que hacerlo de otra manera. Esto aporta una serie de cuestiones, e incluso una tercera, que es la interferencia, pero que esto ya entramos en aspectos un poco más complicados, que es la probabilidad de que ocurran cosas es negativa. Siempre hemos estudiado que la probabilidad está entre 0 y 1. ¿Cómo me dices ahora que la probabilidad es negativa? Bueno, pues las amplitudes nos permiten jugar para hacer que todo esto, digamos, vaya siendo productivo. Esto simplemente un poco como introducción a lo que eran los qubits. Entrando ya en la contribución que tiene la computación cuántica actual, y habida cuenta de que queríamos tratar problemas que consideramos intratables, y hablábamos de fertilizantes, construir nuevos elementos, sintetizar nuevas fórmulas, etc. Este solamente es un caso de una molécula como la cafeína, que es orgánica, tiene carbono, hidrógeno, oxígeno. Parece ser que para representar todas las posibles combinaciones de esa molécula necesitaríamos del orden de 160 qubits lógicos. Luego hablaremos de los errores. Con lo cual dices, bueno, pues parece ser que empezamos a necesitar máquinas con esta capacidad, ¿no?, para que aquello vaya funcionando. Por poner un poco también más de realidad, ya que la ponencia es al alcance de las manos o de los dedos, estos son algunos de los números que venimos haciendo desde hace ya 6 años, donde bueno, hay más de o aproximadamente 1.400 millones, bueno, lo de los trillions americanos y europeos, casi que mejor dejarlo en trillions, de circuitos cuánticos que ya llevamos hechos por todo ese colectivo de 400.000 personas registradas. Diariamente hacemos del orden de 4 billions en las máquinas, es decir, ya no es algo tan teórico o tan, digamos, residual. Hay mucho trabajo hecho. Ahora mismo tenemos una flota de 24 ordenadores cuánticos que están accesibles a través del cloud. Algunos de ellos son free, son open, se puede entrar e ir programando una serie de circuitos para ver el resultado, otros son de pago. Y muy importante, así como la comunidad de usuarios registrados y la cantidad de papers que se van generando, IBM tiene una historia de más de 100 años, y entre ella desarrollando y creando ordenadores. La principal lección aprendida con esa historia aplicable a la computación cuántica es que no vamos a ser capaces de crear una industria nueva solos. Es imposible. Con lo cual, tener una comunidad de usuarios, de empresas y de organizaciones es fundamental, y que la comunidad científica siga detrás de esto es fundamental, si no, no ocurrirá.
Esto es un pantallazo del cloud de IBM, donde podéis ver las tarjetas representan ordenadores cuánticos que están disponibles, donde veis diferentes cosas, pues el número de qubits, el quantum volume, que es una medida para ver la calidad de los datos, e incluso la velocidad y demás que somos capaces de ejecutar. Es decir, que esto es real. Repito, son ordenadores que además están a disposición, en los que puedes hacer una programación de un circuito cuántico, enviarlo y ver los resultados. Por cierto, el estado del arte es que cuando leemos un qubit, lo que interpretamos que tiene el resultado lo dejamos en un bit. Este es el estado del arte. No tenemos un sistema operativo de un ordenador cuántico, no tenemos un disco duro en un ordenador cuántico, no tenemos... El estado del arte es que somos capaces de hacer que aquello ocurra, pero en cuanto ocurre lo llevamos a ordenadores clásicos, de aquí que los ordenadores cuánticos ahora mismo no están llamados a suplantar o a sustituir a los ordenadores clásicos. Todo lo contrario, los necesitamos. Y esta es lo que nosotros llamamos la cadena híbrida que queremos montar. Hablaba antes de la red o el ecosistema que necesitamos. Esto es lo que nosotros llamamos la Quantum Network. Como veis, hay diferentes tipologías o categorías de asociados. En España ahora mismo tenemos 2 hubs. Es el caso del CSIC y el caso del ANTIC, con lo cual no vamos mal posicionados en el mundo. Fijaros que allá hay, creo que son unos 18 o 20. Tener 2 en España ya nos posiciona al menos en una situación interesante. Y además también veréis que hay mundo de emprendimiento y hay mundo de academia, como no podía ser de otra manera. Estos son los 5 casos que tenemos ahora de... ¿Tenéis entonces solo los ordenadores cuánticos en vuestro cloud y dais acceso y aceptamos por acto de fe que aquello es verdaderamente un ordenador cuántico y está funcionando? Pues estos 5 ordenadores ya están fuera del laboratorio de IBM. Este caso es el de Estados Unidos, el de Nueva York nuestro. Este es en Cleveland, para Cleveland Clinics. El fondo es Corea, Japón y Fraunhofer en Alemania. Y son ya ordenadores que se han sacado del laboratorio. Esto es un cubo de 3×3×3 que está en una sala y está funcionando. Con lo cual también la realidad ya, no voy a decir que con 5 unidades se puede decir que hemos democratizado, porque no es un número democratizable, o por lo menos no es un número que apunta a la democratización, pero ya están fuera. Y esto empieza a dar unos visos interesantes. Cosas curiosas que para mí tienen mucha relevancia al respecto del ecosistema. Este es un caso donde nosotros publicamos una serie de papers al respecto de una serie de propiedades de los qubits. Esto lo cogió luego la Universidad de Keio en Tokio, en Japón, donde fue trabajando en diferentes niveles. A su vez, esto lo cogió un banco como es JP Morgan Chase para aplicarlo a temas concretas de derivados y de pricing. Y finalmente todo esto se ha llevado a nuestra plataforma de programación cuántica, que es open source. Todo el mundo puede entrar a esa plataforma, hay un montón de contenidos, hay sílabus específicos, hay itinerarios formativos y evidentemente puedes ir usando los computadores. Con lo cual, esta es la idea. Podemos tener un fantástico ordenador cuántico, podemos tener una fantástica plataforma open source, pero sin lo del medio va a costar mucho que esto se llene y que aquello se use. Por eso hago énfasis en la parte de ecosistema. Ahora mismo hay diferentes propuestas para usarlo. Hay un Open Plan, donde, bueno, como dice al final, disponible para todo el mundo, puedes entrar. Hay un planteamiento de suscripción en el cloud. Yo necesito unas horas de computación, lo contrato y lo uso. Hay un planteamiento premium, donde tienes un acceso a un slot específico de una máquina solo para ti, como es el caso de CSIC y de la Diputación de Vizcaya. Y luego además tenemos toda una offering de servicios para, de alguna manera, contribuir con nuestros investigadores a diferentes industrias y hacer que todo esto vaya ocurriendo. Esto suena un poco curioso, pero estamos creando el hardware. Pero esto, ya lo ha demostrado la historia, se acabará comoditizando. Una vez que esto esté comoditizado y dé la seguridad y la flexibilidad que tiene que dar, hay que trabajar en toda la parte de arriba. Entonces, es muy importante ver cómo somos capaces de engranar a las industrias, a la academia y al emprendimiento para que esto vaya ocurriendo.
Antes decía, creo que era José María, me parece el nombre, decía, bueno, tenemos que ver en qué aplicamos la computación cuántica, porque como ejercicio teórico está fantástico, es muy glamuroso, pero todo esto tiene unas inversiones detrás bastante grandes, por lo cual experimentos con gaseosa un ratito, pero en un momento determinado habrá que focalizarse en algo. Los cuadros azules que veis son las 3 grandes áreas donde entendemos que se puede aplicar la computación cuántica. Fundamentalmente, intentar simular sistemas cuánticos. La naturaleza es cuántica. Incluso hay quien dice que los humanos somos cuánticos. Bueno, en cualquier caso, hay muchos sistemas de la naturaleza, de ciencias naturales, que se pueden intentar simular. Y fijaros que aquí, pues desde ver cómo mejoramos el almacenamiento eléctrico con baterías, predicciones en materiales y en propiedades químicas, descubrimiento de fármacos, en fin, una cantidad de ellos. La inteligencia artificial también es otra de las áreas grandes que podemos hacer aquí, intentar hacer aprendizaje automático, asumiendo que tenemos una capacidad de información y de procesamiento mucho más grande, pues es lo que es. El CERN, el acelerador de partículas suizo, cada vez que hace un experimento de choque de partículas, en ocasiones genera hasta 1 petabyte de información. Entonces todos aplaudimos, genial, tenemos un montón de información, un montón de datos. Y ahora cuando hay que analizarla para hacer patrones, hacemos inteligencia artificial y las máquinas actuales, las de supercomputación, nos obligan a hacer lonchas, porque no somos capaces de procesarlo todo a la vez. Entonces hacemos la aproximación de cogemos una loncha de información, intentamos entender lo que ocurre, cogemos otra lo mismo y vamos haciendo aproximaciones. Entonces hay una serie de casos que podemos trabajar. Y luego finalmente el mundo de la optimización. Y aquí hay pues, las leyendas urbanas, los casos ya conocidos, el problema del viajero, la optimización del portfolio de los bancos, etc. Hay un caso, que yo creo que lo tengo por aquí delante, por no extenderme mucho, en el que pues, necesitamos ver cómo optimizamos 500 barcos que van transportando gas natural por el mundo con todas las restricciones de contexto, la climatología, la demanda, la oferta, el tipo de barco, el tipo de puerto, etc. Pues intentar hacer una optimización en términos de optimizar la logística de transporte de 500 barcos, no es posible abordarla al completo. Y volvemos a hacer la de geográficamente estos, climatológicamente aquellos, y luego con mucho criterio intentamos ver la mejor combinación. No me quiero extender en el tiempo. Bueno, tenemos otra serie de casos. Esto me parece relevante. Igual que cuando empezó la industria de la electrónica y de la informática, teníamos que poner algún palabra que nos diera una idea de pero esto es bueno, es malo, es mejor o es peor. Y entonces empezamos hace un tiempo con el volumen de qubits. Pues si yo tengo más qubits voy a hacer mejores cosas. Pero en un momento determinado toda la industria nos dimos cuenta que ya, pero ¿tus qubits son de calidad? Ahora mismo en las máquinas nuestras tenemos un error de 10 a la menos 3. Es decir, cada vez que leemos un qubit esperando un valor, perdón, cada vez que leemos 1000 qubits esperando un valor, una de las operaciones falla. Bueno, ¿y esto es válido? Hombre, parece que es un buen número. Dependiendo de para qué, como vayas arrastrando el error, esto exponencialmente se multiplica. Y además de la calidad o de la fidelidad de los qubits, pues también hemos incorporado el planteamiento de la velocidad para también de alguna forma entender, oye, esto está muy bien, pero ¿esto es bueno porque maneja mucha información? Se supone que lo que queremos es acortar los tiempos que no pueden los supercomputadores. Entonces, la velocidad está cada vez mejorando. Como dato, hasta hace un año y algo, cada vez que queríamos hacer una lectura de un qubit, porque un qubit solo está disponible un espacio de tiempo muy pequeñito. Hace año y medio lo medíamos en microsegundos. Ahora ya lo medimos en milisegundos. El tiempo de coherencia de un qubit para poder leerlo lo estamos ampliando, con lo cual nos permite hacer operaciones que antes no podíamos. Bueno, esto es el último procesador que hemos avanzado, que sigue el 127 qubits. Ese es la retícula, cómo están distribuidos los qubits, para que veáis el tamaño, pues es de estas dimensiones. Esto es una moneda creo que es de cuarto, de centavo. Y ya veis que, bueno, pues tiene, ¿no?, un planteamiento macroscópicamente visible. Pero esto, bueno, solo es parte de lo que queremos venir haciendo. Hablaba yo antes de microsegundos, milisegundos e incluso de los clásicos y de los cuánticos. Al final este es el planteamiento que nosotros
queremos y creemos que tiene que ocurrir. Y es que podemos utilizar máquinas cuánticas para hacer algo, pero necesitamos por delante máquinas clásicas que hagan algo, como preparar la información, hacer data engineering e incluso hacer data science y solo llevar a la máquina cuántica lo que verdaderamente hace bien para volver a traerlo. Os he comentado antes que tenemos todo un roadmap, digamos, del hardware que queremos producir, pero hay que pensar en que va a haber que hacer desarrollos, como hemos hecho siempre, de librerías y de software. Creemos que estos son los tres espacios y, por cierto, como dice aquí, muchos de estos desarrolladores todavía no existen. Gente que trabaje en mejorar los circuitos, gente que trabaje en hacer algoritmias, librerías específicas y gente que haga aplicaciones. Nada nuevo desde el punto de vista de computación, pero con las particularidades de la cuántica. Y para no extenderme mucho, que ya estoy justo en tiempo, esta es nuestra hoja de ruta. La hoja de ruta se puede interpretar como estamos trabajando en toda la parte del hardware, estamos trabajando en esos tres áreas que os he contado de desarrollar kernels o núcleos específicos para el hardware, algoritmias con librerías y aplicaciones. Y si os fijáis en la parte de hardware, hemos cumplido esto, que lo anunciamos el año pasado, es la ficha que habéis visto, este lo tendremos este año y así seguiremos. Pero la línea que va por abajo, e incluso estas de aquí, van a dar pie a, en nuestra arquitectura, el System 2. Un nuevo ordenador cuántico que va a incluir la idea o el concepto de centro de datos o CPD cuántico, ir conectando procesadores. Hemos visto que construíamos una placa, un procesador, le metíamos más qubits, pero llega un momento en el que esto no escala hacia donde queremos que escale, que es tener el 1.000.000 de qubits o varios cientos de miles de qubits. Y la idea es aplicar diferentes técnicas donde podamos, vamos a decir, coser procesadores entre ellos, como hemos hecho en la computación clásica, hacer que la manera en la que se comunican los procesadores sea una comunicación clásica o intentar que haya comunicaciones cuánticas, con lo cual que esto nos permita escalar de una manera determinada. Hasta ahora hemos cumplido el roadmap y lo cierto es que, bueno, pues no vemos excesivos problemas para que esto vaya ocurriendo. Lo que sí que es cierto es que cuando anunciamos hace 2 años este roadmap, esta línea de abajo no existía. Ni existía Flamingo en términos de conectar. Es decir, que el estado del arte hace que a medida que vas a la Luna, por el camino vas viendo cómo cambias cosas, aunque no pierdes el objetivo. Y esto era el contenido de la ponencia. Agradeceros el interés y hasta aquí. Magnífica conferencia, Miguel. Magnífica. No te vayas, por favor. Vamos a mantener un buen diálogo. Efectivamente, tienes un punto disruptor que a ti te gusta, además, particularmente, porque nos lo has hecho saber. Vamos a ver, yo tengo muchísimas preguntas. Tenemos poco tiempo, lamentablemente. Creo haber entendido que ahora mismo, en el estado del arte, lo que estáis utilizando es una computación colaborativa entre los ordenadores cuánticos de que disponéis y los supercomputadores que tenéis, u otro tipo de computadoras, ¿verdad? ¿Esto cuándo crees que terminará? Es decir, ¿cuándo pensáis que podéis tener un ordenador cuántico específico, exclusivo, útil? Bueno, no, útil no, porque útiles son, pero útil solo en sí mismo. Claro, sí, porque el concepto de la utilidad, ahora mismo algunos de los que tenemos ya están resolviendo problemas con una perspectiva. No vemos que vaya a existir un ordenador cuántico en un futuro bastante inmediato donde él solo sea capaz, digamos, de hacer de forma independiente todo lo que necesita. Y las razones pueden ser varias. Entre ellas porque ahora mismo tendremos, no llegará a una docena de algoritmos cuánticos. Si comparamos cuántos algoritmos clásicos tenemos, hay muchos más. Con lo cual, todavía no podemos decir, oye, con un ordenador cuántico lo tendremos todo. Segundo, los ordenadores cuánticos están basados en una tecnología y una filosofía para hacer cosas concretas. Otro tipo de cosas, de momento, no estamos focalizados ahí, las tenemos que hacer. Esto al final es como cuando te preguntan, oye, ¿la inteligencia artificial está general cuándo va a llegar? Y los que trabajamos en ello decimos, creemos que el 2050, el 2060, no tenemos ni idea. Entonces, de momento la idea es cómo contribuimos a la supercomputación con una tecnología concreta que resuelva
Problemas Problemas concretos. Perfecto. Y el desarrollo de toda las distintas capas que has mencionado en tu diapositiva, y el hecho de la computación colaborativa, que es en la que vosotros estáis apostando, ¿cómo afecta o cómo estáis viendo que está afectando a la arquitectura de seguridad? No de fiabilidad, de seguridad en la computación, en hibridación de dos tecnologías, la clásica y la cuántica. En una de las diapositivas yo he hablado de una especie de runtime, se llama Qiskit, donde la idea es que el acceso al ordenador cuántico para ejecutar lo que una librería, una aplicación o un kernel necesite, pasará por ese runtime, de tal manera que ahí centralizamos toda la entrada a los ordenadores cuánticos. Y cuando dices de seguridad, claro, como siempre es un paraguas muy amplio y podríamos tener muchas varillas. Redúcelo a las capacidades razonables. Claro, entonces la idea es, estableceremos una serie de securizaciones de acceso y otra cuestión será que los algoritmos per se sean explicables, confiables, seguros, etcétera. Y eso habrá que ir, a medida que lo pongas a producción, habrá que ir haciendo todos los checks para saber que son seguros. Bien. Ha habido un aspecto también que me he quedado con él en tu excelente conferencia. Dices que vuestros compañeros en las áreas en las que trabajáis estos asuntos están aprendiendo muchísimo para mejorar los algoritmos en la computación clásica. ¿En qué aspectos? A ver, esta es una conversación que se está produciendo en los últimos meses. Dado que hay todavía pocos algoritmos cuánticos de búsqueda, de optimización, etcétera, los conocidos, SOR y otros, estamos tratando y focalizándonos en ver, venga, cómo cogiendo esos algoritmos más fundacionales construimos nuevos. Pues en el hecho de tratar de ver cómo se estructura un algoritmo aprovechando las capacidades cuánticas, hay quien está pensando y quien ya ha hecho algún paper donde lo que dice es, oye, con esta misma filosofía voy a llevar esto a un ordenador clásico y voy a ver cómo desarrolla allí el algoritmo y a ver la eficiencia que tiene. Y se están publicando algunos papers curiosos, con lo cual también estamos contribuyendo a que algoritmias clásicas, que decimos clásico como si fuera el hermano menor, pues que más clásicas tengan todavía mejor rendimiento.